La verdad es que es un privilegio podernos acercar al Señor como iglesia, poder confiar en Él en medio de las situaciones de la vida, en medio de los problemas y tener esperanza, pero no una esperanza, como decíamos antes, no una esperanza humana, una esperanza de ánimo, todo te irá bien, sino una esperanza real, una esperanza basada en el Señor, en sus promesas, en todo lo que ha hecho hasta ahora, todo lo que está haciendo y todo lo que hará. Y hoy precisamente el texto que vamos a leer y en el que vamos a estar meditando, vamos a darnos cuenta que es un texto también en el que el creyente se va a encontrar con muchos problemas, ¿no? Llegamos al final de las bienaventuranzas, pero no del Sermón de la Montaña, y llevamos 8 semanas consecutivas meditando en unas palabras pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en esta tierra. Y como hemos ido viendo a lo largo de estas semanas, se trata de palabras llenas de ánimo, llenas de amor, llenas de consuelo, llenas del carácter de Cristo, llenas de enseñanzas también para aplicar en nuestra vida, que esa es la parte que a veces nos cuesta más, pero son palabras que tenemos que aplicar en nuestra vida como cristianos que somos, como ciudadanos del reino de los cielos que somos, como hijos de Dios que somos, si hemos entregado nuestra vida a Cristo. Hermanos, hermanas, necesitamos hacernos nuestras estas palabras y aplicarlas en nuestra vida. No tenemos excusa para no poner en práctica todas las enseñanzas que estamos o recordando o aprendiendo a lo largo de estas semanas. No hay nada que pueda justificar que como creyente no estés intentando poner en práctica toda esta realidad en tu vida, ni siquiera la muerte, como veremos hoy. Y en ese sentido, aprovecha la oportunidad para poner en orden tu vida, que es lo que estamos haciendo. Estamos oficialmente en obras, el Señor nos está renovando nuestra vida, estamos de reformas, el Señor está cambiando nuestra vida. Por tanto, aprovecha la oportunidad para poner en orden tu vida. Todo lo que estamos meditando estos días, pues no es para que tú digas, bueno, qué mal creyente que soy, no valgo para nada, desisto, no aguanto más, yo no soy lo suficientemente bueno. No, la idea no es esta, la idea es todo lo contrario. La idea es que aproveches todas estas predicaciones para ir planteándote cosas, para mirar dónde estás, para ir tomando decisiones importantes en tu vida, para ir creciendo en el Señor, en definitiva, para ir madurando en Él. Por eso, si te has perdido alguna predicación de este ciclo, no olvides que en el canal de YouTube de la Iglesia tienes toda la serie de estas predicaciones, así que siempre puedes ir, recuperarlas y escucharlas tantas veces como sea necesario. Deja que el Señor siga moldeándote. Deja que el Señor siga decorando tu vida a su manera. ¿Por qué? Porque a su manera siempre será la mejor manera posible. Hoy nos centraremos en la meditación de las palabras que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, y versículos del 10 al 12. Y en el versículo 10 encontramos un primer titular, que ahora leeremos, y en los versículos 11 y 12, una explicación o un desarrollo o una aplicación de este primer titular. Vamos a verlo. Lo tenéis aquí en pantalla. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos seréis cuando por mi causa la gente os insulte, os persiga y levante contra vosotros toda clase de calumnias. Alegraos y llenaos de júbilo, porque os espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que os precedieron. Si te fijas, este texto da, por un lado, pues una perspectiva muy negativa, la verdad, mostrando una realidad que desde entonces viviría el pueblo de Dios y seguiría viviendo hasta que el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez. Y es que los creyentes, los cristianos, aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, vamos a ser perseguidos. Y además no se trata de algo nuevo,
sino que nos dice el propio texto, y acaba afirmándolo de esta manera, que incluso los profetas del Antiguo Testamento ya sufrieron persecución y muerte. Y ya entraremos un poco más en detalle sobre este tema. Y si seguimos el desarrollo del versículo 11, dice además que seremos insultados, dice esta traducción, Reina Valera, habla de vituperados, que es lo mismo, perseguidos y acusados con cosas falsas. Vamos a detenernos un momento en estas tres palabras. Primero, estos vituperios de los que habla la versión de Reina Valera, es decir, los insultos que hemos leído aquí, de los que habla el texto de hoy, siguiendo la idea del texto original y como apunta Barclay, son un amontonamiento de insultos sobre los creyentes. Esta es la idea. Y esto es algo que vivieron los profetas del Antiguo Testamento, pero es que además a nuestro propio Señor, a Jesucristo, le sucedió. Y los apóstoles pues también tuvieron que pasar por esta realidad, así como millones de creyentes a lo largo de toda la historia. Este texto también habla de calumnias. Y la calumnia, esta palabra que, hoy en día casi no se utiliza, pues la calumnia, además de ser una mentira, es una acusación falsa hecha maliciosamente con la idea de causar daño. A Jesús le ocurrió. Un ejemplo, Mateo 26, versículos 59 y 60, dice: los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no le encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero es que además también el texto habla de persecución. Fue Jesús perseguido hasta que murió en la cruz. Juan Bautista fue perseguido hasta que le cortaron la cabeza. Pero ya en el Antiguo Testamento se pueden encontrar momentos de persecución de los diferentes profetas. Varios ejemplos. Isaías, aunque no se sabe con certeza, parece que fue aserrado con una sierra. Jeremías sufrió malos tratos en varias ocasiones y se dice que fue apedreado. El profeta Ezequiel también fue perseguido por el pueblo porque no ponían en práctica las palabras que Dios les hablaba por medio del profeta. A Amós se le pidió que predicase en otro sitio. Zacarías fue menospreciado en lo que hizo. Así que la persecución forma parte de la historia del pueblo de Dios en todo tiempo. Y te puedes preguntar, ¿y por qué fueron perseguidos? Pues fueron perseguidos porque fueron personas que vivían conforme a la palabra de Dios, en un mundo que vivía y hoy vive todavía bajo la oscuridad del pecado. Es lo que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 19, hablando sobre el pecado y la condenación. Al final es esto. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Este es el contexto en que nos ha tocado vivir. Existen dos realidades: la del mundo, que vive de espaldas a Dios, que incluso llega a perseguir todo lo que tiene que ver con Dios, y la de los ciudadanos del reino, la nuestra, la de los hijos de Dios que vivimos, o al menos eso intentamos, esa es nuestra lucha, conforme a la luz del Evangelio, en un mundo que vive en oscuridad. Y evidentemente esto lleva a un conflicto, porque son dos realidades totalmente enfrentadas la una con la otra. Por tanto, es que a nadie le gusta que se le acuse de estar viviendo en pecado. A nadie le gusta que se le muestre que su fantástica manera de vivir, fantástica entre comillas, pues es incorrecta delante de Dios. A poca gente le gusta que le digan que ha de construir su vida sobre Jesucristo y sobre sus enseñanzas. En definitiva, a nadie le gusta que le digan: lo estás haciendo mal. Y esto lleva a enfrentamientos y contiendas que, como sabemos, vienen produciéndose desde los tiempos de Adán y Eva. Pensando en esto y mirándonos a nosotros mismos hoy en día, lo cierto es que estamos sometidos a una presión diaria continuada. Y tenemos que ser sinceros, no siempre actuamos de la mejor manera ante este tipo de presiones. Pero esto no es algo nuevo. Ya los primeros cristianos sufrieron también persecución, presiones
amenazas, azotes e incluso la muerte. Mirad, en la antigüedad, cuando los cristianos fueron perseguidos en el Imperio Romano, ellos soportaron aquella situación. Pero el coste en sus vidas de ese permanecer en Cristo fue tremendo y devastador. Pero ellos, lo interesante, lo importante, es que ellos soportaron todo eso por amor a Cristo. Muchos cristianos murieron devorados por las bestias en el circo romano. Y es por eso que hoy en día, en muchos circos romanos, y lo podéis probar en el circo romano de Tarragona, ya sabéis que yo soy nacido en Tarragona, podéis acercaros y podéis visitar el circo romano y os daréis cuenta de que en medio de la arena del circo hay construida una iglesia. Y te puedes preguntar, ¿por qué? Porque significa el triunfo de Jesús sobre los perseguidores de su iglesia. Por eso, cuando venció el Evangelio a nivel social, a nivel religioso y a nivel cultural, se construyeron iglesias sobre las arenas del circo, indicando la victoria de esos mártires en Jesucristo y sobre todo de Jesucristo sobre el Imperio Romano. Además del circo romano, el Imperio Romano también presionaba, perseguía a los cristianos de la siguiente manera. Una vez al año, todo ciudadano romano tenía que presentarse ante la divinidad del César, quemar una pizca de incienso y decir: César es Señor. Y como indica Barclay, esto es precisamente lo que los cristianos se negaban a hacer, ya que Jesucristo era y es el único Señor. El título de Señor pertenecía exclusivamente a Cristo, y eso hacía que estas personas, estos creyentes, estos hermanos nuestros, quedasen al margen de la ley y fuesen tratados como delincuentes o terroristas contra el Imperio Romano. Algunos de los castigos que recibían los cristianos por mantenerse firmes en Cristo fueron, por ejemplo, aparte de lo del circo romano que ya hemos visto, pues fue lo que hizo Nerón con algunos de ellos. Y entramos en una parte y mi mujer me decía: cuidado que esta parte es muy gore, muy sangrienta. Bueno, pero es bueno saber lo que tuvieron que sufrir nuestros hermanos del pasado para darnos ánimos a nosotros y aguantar los tiempos que estamos viviendo. Cito a Barclay. Dice que Nerón envolvía a los cristianos en betún y les prendía fuego para usarlos como antorchas vivientes en sus jardines. Era una diversión para él. A otros los cubría de pieles de animales salvajes y les lanzaba perros de caza para que los descuartizaran. Otros eran torturados en el potro. A otros les arrancaban la piel con garfios. A otros les echaban por encima plomo derretido. A otros les fijaban planchas de bronce al rojo vivo en las partes más sensibles del cuerpo. A otros les vaciaban los ojos. A otros les cortaban partes del cuerpo y las asaban ante su mirada. A otros les abrasaban las manos y los pies mientras les echaban agua fría para prolongar su agonía. Es fuerte, es muy fuerte. Y yo me preguntaba, ¿y hoy en día? ¿Y hoy en día? Claro, en este país no estamos en esa realidad ahora mismo. Pero eso no significa que no haya persecución hoy en día en otros países. Sí que es verdad que hay bastantes países donde los creyentes siguen siendo sometidos, son torturados, son perseguidos e incluso algunos son injustamente asesinados. Pero ¿y aquí y ahora? En nuestro país. Bueno, quizás no de una forma tan sangrienta, pero también existen otros métodos de persecución. Os explicaré algo que me sucedió hace bastantes años. Y se trata de un ejemplo de presión social, un tipo de presión que la padecemos todos. Tú no te libras de estar amenazado a nivel social, de notar esta presión sobre ti. La padecemos todos y todos los días. Y a veces no estamos demasiado alerta con este tema. Yo no hice el servicio militar cuando me tocó hacerlo. Eso indica que ya tengo unos años, porque hace bastantes años que ya no sé
no existe el servicio militar obligatorio en este país. Yo no lo hice, sino que como objetor de conciencia hice otros servicios. Me tocó la vigilancia de alumnos que venían de familias problemáticas. Alguno acabó en prisión, para que os hagáis una idea, eran menores. Y a mí donde me pusieron pues fue a pasar las noches un poco vigilando a estos jóvenes. Y me tocaba estar con ellos por las noches y dormir allí. No eran todos así, ¿vale? Pero sí que había un grupito que sí que venía de este contexto más problemático. Y lo interesante es que las cenas pues se hacían en un gran comedor donde podíamos reunirnos alrededor de 1000 personas para cenar. Yo como creyente pues tenía el siguiente conflicto interno, y lo confieso. Iba a dar gracias a Dios por la cena acompañado de mis compañeros de objeción y de los becarios que también comían con nosotros. Bueno, era un conflicto que tuve y he de confesar que no lo llevé demasiado bien. Me gustaría decir, no, fui un gran héroe de la fe y oré cada noche y... No, la realidad no fue tan así. Al principio oraba en silencio, cerrando los ojos, mientras mis compañeros comenzaban a cenar. Pero sí que es verdad que yo les explicaba lo que hacía y me dejaban libertad, no se ponía ni nada, no pasaba nada. Pero con el paso del tiempo dejé de hacerlo así y daba gracias a Dios rápidamente, sin cerrar los ojos, sin que se notase mucho. ¿Por qué? Porque había una presión ambiental y poco se habla de esto. De las cerca de 1000 personas que nos reuníamos cada noche a cenar, yo era el único creyente. Me sentía solo, tanto a nivel humano como a nivel espiritual, y me sentía muy débil, muy pequeñito. Me sentía inseguro, me sentía pequeño. La inseguridad espiritual también se unía a mi inseguridad personal y emocional. No lo llevé demasiado bien. Lo cierto es que el pasado no se puede cambiar, pero se puede aprender de él. La presión ambiental sobre el creyente es algo real. Y en este sentido, la iglesia local es muy importante. ¿Por qué? Porque la iglesia local ha de ser un lugar seguro para los creyentes. Por eso, aprovecha el tiempo en el que estás junto a otros hermanos, adorando al Señor, alabándole, escuchando su palabra y compartiendo con los hermanos. ¿Por qué? Porque al final, la persona que está sentada a tu lado, o que está delante tuyo, o que está detrás tuyo, está sufriendo igual que tú esta presión ambiental y está pasando problemas. Y cada día está tomando decisiones de cómo actuar delante del Señor, pero también delante de esta sociedad que nos presiona con unos valores que no son los del Señor. Necesitamos darnos ánimos los unos a los otros. Necesitamos apoyarnos los unos a los otros para seguir luchando, para mantenernos firmes en el Señor. Somos hermanos, somos una familia y hay una realidad, nos necesitamos los unos a los otros. Seguramente lo que tú estás pasando, otro hermano en Cristo ya lo ha pasado y puede ayudarte y puede aconsejarte. O otro hermano que está a tu lado está pasando una situación que tú ya has vivido y podéis ayudaros. Necesitamos apoyarnos los unos a los otros porque todos estamos expuestos a los mismos ataques, a las mismas tentaciones, a las mismas situaciones difíciles. Y es porque Satanás no es que me ataque a mí y a vosotros no. Es que me ataca a mí, te ataca a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a todos los creyentes. Estamos expuestos al ataque de Satanás y Satanás nos ataca a todos con sus armas, con sus seguidores, con sus estrategias. Satanás quiere destruirnos porque somos creación y obra de Dios. Sabemos por el libro de Apocalipsis que la iglesia será duramente perseguida, golpeada y atacada en los últimos tiempos. Y eso es lo que estamos viviendo en estos días.
Si miramos fuera de nuestras fronteras, muchos hermanos están perdiendo la vida por confesar ser cristianos. Muchos pierden sus derechos, otros son golpeados, muchos son maltratados por tener fe en Jesucristo. Pero en nuestra sociedad, en Cataluña, en España, también tenemos ese grado de presión ambiental que va en aumento, si te fijas, va en aumento. Cada día es más difícil hablar de lo que la Biblia dice, por ejemplo, acerca de la homosexualidad, porque choca frontalmente con lo que la sociedad está vendiendo. O hablar del sexo, choca con lo que la sociedad cada día nos vende a través de canciones, a través de películas, a través de libros, de prensa, de redes sociales. Cada vez es más difícil hablar de relaciones de parejas sanas o de un matrimonio, iba a decir creyente, pero matrimonio. Cada vez cuesta más explicar las cosas tal como son a la luz de la palabra del Señor. Y llegará un día en que se nos perseguirá por predicar lo que Dios nos dice en su palabra. Y algún conato de emergencia ya hemos tenido en ese sentido. Y esto es en un país que se jacta de libertad religiosa, de libertad de pensamiento y de libertad de expresión. Como creyentes que vivimos en un mundo caído y corrompido por el pecado, podemos sentirnos presionados por el ambiente social anticristiano que lo impregna todo. Por eso es tan importante tener este oasis, que es la iglesia local, tener este oasis en el que podemos compartir los unos con los otros. Podemos alabar al Señor como iglesia, podemos acercarnos a Él en oración y podemos escuchar su palabra. Hermanos, como dice la carta de Hebreos, no dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos. Y muy importante, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca, el día de la persecución. Cada culto ha de ser un momento de comunión con el Señor, primeramente, y con los hermanos, en segundo lugar. La iglesia ha de ser un lugar seguro donde sentirnos protegidos. La iglesia local, cada iglesia local, nuestra iglesia local ha de ser una casa de auxilio, esa casa de reconstrucción, desde donde poder reponernos de las heridas del día a día, donde encontrarnos seguros y recobrar fuerzas antes de salir un día más a combatir. Y la iglesia ha de ser un lugar donde se viva, donde se practique la Biblia. Y esa práctica no ha de ser puntual, sino que ha de ser diaria. Vamos a poner unos cuantos ejemplos prácticos sobre esto. ¿Cuántas veces te pones en contacto con un hermano a lo largo de la semana para ver cómo está? ¿O esperas que eso lo haga el pastor, que por eso es su faena y para eso le pagamos? ¿Cuántas veces oras por tu hermano a lo largo de la semana? Ah, no, eso ya se encarga el consejo de la iglesia, que para eso los hemos escogido. ¿Cuántas veces te acuerdas de tu hermano a lo largo de la semana? Yo voy a ser sincero, yo lo confieso. Realmente menos de las que me gustaría. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te preocupas por tu hermano a lo largo de la semana? La verdad es que tenemos mucho que aprender, más aún, tenemos mucho que poner en práctica, esa es la verdad. Por eso no tiene sentido que entre nosotros existan rencillas, no tiene sentido que tengamos miedo de ir a la iglesia por el que dirán, por las envidias, por los malos rollos. Debemos solucionar nuestros problemas, debemos pedir perdón tantas veces como sea necesario. Debemos perdonarnos los unos a los otros tantas veces como sea necesario. ¿Por qué? Porque el Señor nos perdonó primero. Si a ti el Señor te ha perdonado de todo, tú a tu hermano le has de perdonar de todo. Y si mañana te la vuelve a hacer, le vuelves a perdonar. Una vez, 7 veces, 70 veces 7. Todas las veces que sea necesario.
incluso si alguno llega a convertirse en tu enemigo, tendrás que amarlo. Difícil, sí, pero estamos llamados a amar incluso a nuestros enemigos. Y el ejemplo mayor que tenemos es lo que Dios y el propio Jesucristo ha hecho con nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Porque éramos muy buenos? No, nos amó aun cuando éramos sus enemigos. Y lo dio todo por nosotros. En este sentido, hay algo que expresa Barclay, y tiene razón, que dice que cuanto más vivas conforme a la voluntad de Dios, más rechazo encontrarán en este mundo. Cuanto más vivas conforme a la voluntad de Dios, más problemas te vas a encontrar, porque tú eres luz y vives en medio de la oscuridad. Reflexionando sobre esto, en otra iglesia, mirando sobre este panorama tan oscuro, ¿no? Una hermana me dijo una vez que, oye, esto no es así del todo, que tú eres muy pesimista, que hay personas que no son creyentes y no siendo creyentes nos aman y que se preocupan por nosotros, e incluso que nos ayudan y que también están interesadas en el Evangelio algunos. Y evidentemente esto es así, pero eso no significa que la sociedad no esté en guerra contra Dios y su Iglesia, más bien todo lo contrario. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos seréis cuando por mi causa la gente os insulte, os persiga y levante contra vosotros toda clase de calumnias. Alegraos y llenaos de júbilo, porque os espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que os precedieron. Ante esta realidad tan negativa de vivir en un mundo caído con todas sus consecuencias, el versículo 12 es el antídoto. Alegraos y llenaos de júbilo, porque os espera una gran recompensa en el cielo. Al final no hay que perder la perspectiva de que aquí la vida en este mundo es corta y temporal, y que el resultado de la decisión de entregar nuestra vida a Cristo pues va a tener la mejor consecuencia posible para nosotros. Os espera una gran recompensa en el cielo. Yo me preguntaba, bueno, ¿y qué es esa recompensa? O sea, llegar allí, abrir un cofre lleno de tesoros, lleno de dinero, lleno de... ¿Cuál es esa gran recompensa? Pues es vida eterna junto a nuestro Creador. Vida eterna junto a nuestro Salvador. Vida en abundancia. Como dice Hebreos 10, recordad aquellos días pasados cuando vosotros, después de haber sido iluminados, sostuvisteis una dura lucha y soportasteis mucho sufrimiento. Unas veces os visteis expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces os solidarizasteis con los que eran tratados de igual manera. También os compadecisteis de los encarcelados. Y cuando a vosotros os confiscaron vuestros bienes, lo aceptasteis con alegría, conscientes de que teníais un patrimonio mejor y más permanente. Así que no perdáis la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Por tanto, como conclusión, y ya para acabar, ánimo en tu día a día, no estás solo. No eres un creyente aislado que vive en medio de la nada. El Señor está contigo. Y los hermanos también estamos junto a ti. Ánimo en tu día a día porque no estás solo. El Espíritu Santo está contigo. Desde el mismo día en que tú entregaste tu vida a Cristo, recibiste un regalo. Alguien que está contigo, y es el Espíritu Santo. Pero es que además los ángeles te protegen. ¿Te parece poco? Pues el brazo del Señor también está alrededor tuyo protegiéndote. Por tanto, confía en el Señor. Él está a tu lado, Él está junto a ti, Él está en ti. Mantente firme en medio de esta sociedad. Mantente íntegro en medio de tu vida. Confía en el Señor a ratos. No. Confía en el Señor siempre.
y cuenta con los hermanos en tu lucha diaria. Tu lucha diaria es la lucha de todos. Tu lucha diaria es mi lucha diaria. Tu lucha diaria es su lucha diaria. Tu lucha diaria es la lucha de todos. Todos estamos luchando, batallando la buena batalla de la fe. No estamos solos. No estás solo. El Señor, cuando partió a la presencia del Padre, prometió algo y nos dijo: y yo os aseguro que estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Por tanto, el Señor siempre estará protegiéndonos, cuidándonos, siempre estará a nuestro lado. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque tenemos esta gran realidad. A pesar de las guerras, a pesar de las pandemias, tú nos proteges, tú nos guardas, cuidas de tu pueblo, cuidas incluso en nuestro día a día, estás a nuestro lado acompañándonos constantemente. Tú nos estás moldeando y nos estás protegiendo. Tú nos estás ayudando a llevar esa luz de tu Evangelio a un mundo que vive en oscuridad. Tu obra sigue adelante a pesar de toda la oposición que existe. Gracias, Padre, porque esto es así. Gracias por protegernos, gracias por amarnos, gracias por crearnos también. Y gracias por hacer todo lo posible para que pasemos contigo toda la eternidad. Gracias porque tú nos acompañas siempre en este mundo, nos acompañas hasta lo extremo que tengamos que vivir aquí y siempre estarás y siempre estaremos contigo en esos cielos nuevos y esa tierra nueva que tú has prometido. Gracias por estas palabras llenas de esperanza. Gracias por ser claro también y por mostrarnos en tu palabra que no es creer en ti y todo nos va bien de golpe y automáticamente ya no tendremos más problemas, sino que nos avisas, nos los dices claro y vamos a tener problemas y persecución y enfrentamientos. Pero gracias, Padre, gracias porque al final estaremos contigo. Gracias porque al final todo eso se acabará, quedará borrado. Gracias porque tú has vencido al mundo, Padre. Muchas gracias por ti, por Jesucristo y por el Espíritu Santo. Gracias por no dejarnos solos. Gracias por obrar en nuestra vida. Y gracias por amarnos tanto hasta lo extremo. Un amor que difícilmente llegaremos a comprender. Gracias porque aun siendo tus enemigos, tú nos has amado, nos amas y nos amarás. Y gracias porque por medio de Jesucristo ya no somos enemigos. Gracias porque tú has puesto paz. Gracias por esa paz que tú nos das. Gracias por esa paz. Gracias por cuidarnos. Gracias por transformarnos. Gracias por dar sentido a nuestra vida. Gracias porque estaremos contigo para siempre. Te lo pedimos todo. Te damos las gracias. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.